IPv6, protocolo de Internet, versión 6. Este protocolo, para que tengamos una idea, bueno, el protocolo de Internet, antes de hablar de la versión 6 específicamente, data desde 1980, ¿correcto? 1979, 1980 se formaliza el protocolo con su primer documento, que es el RFC 760. Ahí ven ustedes en la captura el documento oficial con la primera versión del protocolo de Internet. La primera versión fue IP versión 4, no hay una versión previa, esa es la primera versión con la que nos hemos manejado. Como dato adicional, bueno, Ethernet venía desde casi una década antes, ¿no? Ethernet es más antiguo que el protocolo de Internet, también es importante mencionarlo. Al año siguiente, en 1981, se actualiza este protocolo con el RFC 0791, el 791, que también les dejo el enlace ahí para que puedan ustedes accederlo, ya que los RFC, estos dos señores, conocidos también uno de ellos como el padre del Internet, cuando desarrollaron, ellos participaron en el desarrollo de TCP, de IP, de toda la suite de protocolos de TCP/IP, de hecho, cuando desarrollaron o participaron en el desarrollo del protocolo IP versión 4, con sus direcciones de 32 bits, por supuesto, hace 40 años de ninguna manera se imaginaban lo que vendría a convertirse el Internet. Y eso que en ese momento el Internet ya tenía también varios años ya existiendo, pero el Internet ha tenido un crecimiento muy, muy agresivo y, por supuesto, en ese momento, por más visión que uno pudiera tener, no se imaginaba cómo iba a cambiar la tecnología en los últimos tiempos. Para hacernos una idea de cómo ha ido creciendo el Internet en estos años, en estas décadas, aquí tenemos un recuento de cuántos hosts había en Internet allá por el año 1984, hablábamos de 1000 hosts. 3 años después se multiplicó por 10.000 hosts. 1989 ya tenía Internet, superaba los 100.000 hosts. 1992 ya con el boom de la World Wide Web, con las páginas web, ¿no? Que nosotros conocemos con el Internet, con toda la web que ya nosotros conocemos, estábamos hablando ya de 1 millón de hosts o de usuarios en ese momento, también se le podía relacionar casi directamente. Para 1997, y ya sintiendo el efecto de la World Wide Web, estábamos hablando de 19 millones de hosts conectados a Internet, se superaba esa barrera. Para el año 2011, hablábamos de 2 billones o 2.000 millones de hosts conectados a Internet, y hoy en día, en el año 2020, se habla de más de 4.700 millones de hosts que se encuentran conectados a Internet. Si nosotros recordamos las direcciones IP versión 4 con sus 32 bits y sacamos todas las combinaciones posibles, 2 a la 32 nos da cerca de 4.000 millones de combinaciones posibles. Entonces, si a eso le descontamos las direcciones reservadas, clase D, clase E, por supuesto, ya no alcanzarían, ya se hubieran agotado hace mucho tiempo todas las combinaciones posibles para poder darle una a cada host. Entonces, ya desde hace varios años se han tenido que implementar muchos mecanismos que ayuden a extender la vida, a extender la duración de esas direcciones IP versión 4. Sin embargo, como pueden ver, y este crecimiento exponencial no se va a detener, sino que va a seguir aumentando a esa misma velocidad. Es inmanejable, impensable incluso pensar que con esa cantidad tan pequeña de direcciones que representa IP versión 4, pues va a alcanzar para poder seguir direccionando los dispositivos que siguen y siguen conectándose a la red a una velocidad increíble. En febrero del año 2011, la IANA entregó el último prefijo. La IANA es la organización que concentra a nivel mundial los prefijos de direcciones IP públicas. Entonces ya en febrero del 2011 entregó el último prefijo a los RIR, que a su vez reparten las direcciones IP o los prefijos a los proveedores de servicios de Internet, que al mismo tiempo también entregan las direcciones IP públicas a las empresas. Entonces, a nivel, digamos, de la matriz de la organización o institución central,
que es la IANA. En el año 2011 se entregó el último prefijo de IPs públicas que estaba disponible y entonces se anunció que efectivamente ya las direcciones IP versión 4 se estaban agotando. Se proyectó, a pesar de que estamos hablando de que el 2011 se entregaba el último prefijo de IPs públicas, de que para el año 2020, o sea, este año, se debían agotar todas las direcciones IPs públicas por asignar a través de los ISPs, porque digamos que en el 2011 se repartió el último prefijo a nivel central, pero todavía los RIR y todavía los ISPs tenían direcciones IPs públicas para repartir en sus usuarios. Entonces ya desde ahí se hablaba del agotamiento de las direcciones IP versión 4 y se empezaba a impulsar ese mismo año en junio, se empezó a impulsar con mucha fuerza la implementación del protocolo IP versión 6, aunque este es un protocolo que data todavía de mucho antes. Y ya en la década del 2010 se viene hablando del Internet de las cosas, del Internet de todo también, que es un término que acuña mucho Cisco, el cual converge personas, procesos, datos y objetos. Es un Internet que conecta todo, todo se va a conectar. Y ahí los pronósticos indican de que no nos vamos a quedar en estos 4 billones, sino que la tendencia es en que en corto plazo vamos a llegar a los 50 billones de dispositivos conectados. Entonces, este crecimiento exponencial todavía va a aumentar mucho más. ¿Cuáles son las principales ventajas de este nuevo protocolo IP versión 6? Bueno, en principio, su principal característica es que es un protocolo que tiene mayor espacio de direccionamiento. La cantidad de direcciones que nos puede proporcionar IP versión 6 con 128 bits es de 340 sextillones de direcciones IP, de hecho un poco más de 340 sextillones. ¿Qué cosa es un sextillón? Es el millón del millón del millón del millón del millón del millón, o sea, 6 veces. Entonces, la cantidad de direcciones IP versión 6 que se puede manejar con 128 bits es realmente exagerada, ¿no? Y de hecho así se ha creado intencionalmente para que nunca más volvamos a preocuparnos del agotamiento de estos números que utilizamos para direccionar las redes. Otra característica que ofrecen las direcciones IP versión 6 es que permite la autoconfiguración sin estado. La autoconfiguración sin estado la vamos a profundizar más adelante, pero permite que la computadora sea capaz de autoconfigurarse una dirección IP conversando con su enrutador. IP versión 6 elimina la necesidad de usar el NATeo o la traducción por puerto. Seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de NAT. Para que IP versión 4 haya sobrevivido hasta nuestros días, pues ha sido en parte gracias a NAT, Network Address Translation o traducción de direcciones, porque muchos en casa tenemos direcciones IP privadas y con estas direcciones no podríamos navegar en Internet, pero lo que hacen nuestros routers en casa es traducen nuestras direcciones privadas en direcciones públicas, lo que nos permite finalmente que incluso en este momento todos desde nuestra casa estemos conectados a través de Internet gracias a que nuestras direcciones privadas están siendo traducidas en direcciones públicas. Con PAT se puede traducir, de hecho, varios miles de direcciones privadas con una sola dirección pública. Entonces, esto es lo que ha permitido extender la vida del protocolo IP versión 4 hasta nuestros días, porque ya en los años 90 ya se hablaba del agotamiento inminente de la IP versión 4 y ahí es donde aparecen nuevos RFCs, donde se definen las IPs privadas, donde aparece NAT, donde se implementan los proxies y se buscan mecanismos para extenderle la vida a IPv4 mientras se iba consolidando un nuevo protocolo IP versión 6. Entonces el problema se ha abordado a corto plazo con estas tecnologías de traducción de direcciones de IPs privadas y a largo plazo con el protocolo IP versión 6, que es el que ya va a desplazar al protocolo IP versión 4. En IP versión 6 también ya no hablamos de tráfico de broadcast. Todo el tráfico de broadcast se queda en IPv4. Para IPv6 el broadcast no existe. Vamos a hablar de otros tipos de direccionamiento. Otra ventaja de IPv6 es que este protocolo ha sido diseñado con mecanismos de transición que nos van a ayudar para pasar de IPv4 a IPv6 con el menor impacto posible. En su momento, cuando se planteaban alternativas para dejar IPv4, allá por la década de los 90, se veían varias opciones, no solo IPv6, ¿ah? De hecho que se le llamaba IP Next Generation también, pero se veían varias opciones. Y una de las ventajas que permitió que finalmente optaran
promover más o impulsar más IP versión 6 que otras alternativas es que sus mecanismos de transición hacían un poco transparente o digamos con el menor impacto el paso del protocolo IPv4 al nuevo protocolo IPv6.